33 y consiste en la soldadura bajo techo de pasadas anchas o cordones anchos. Para ello vamos a aprovechar la práctica de techo número 32, en la cual tenemos ya tirados todos los cordones rectos de la chapa, que aproximadamente han salido 7 u 8, va a depender un poquitín del espacio que hayáis dejado, y que entre estos cordones vamos a realizar en la posición bajo techo la pasada ancha. Es exactamente igual que cuando realizamos en cualquier posición, en cornisa, en vertical ascendente, en horizontal, en descendente, exactamente igual. O sea, la técnica operatoria sigue siendo la misma de la posición, lógicamente. Emplearemos el cordón, los cordones anteriores, y el electrodo llevaremos unos 70-80 grados con respecto al avance. Lo que quiere decir que, a pesar de que en la práctica anterior hemos dicho que podíamos variarlo siempre y cuando sean cordones estrechos, en un cordón de pasadas anchas podremos variar ligeramente el ángulo, pero nunca ponerlo inverso. Vamos a soldar con un poco más o menos, pero aproximadamente en unos 80 grados en sentido de avance. El electrodo que vamos a emplear en esta posición es el de 325, que vamos a dejar una intensidad aproximadamente, pues eso, como hemos dicho antes, entre 90 y 110 amperios aproximadamente. Bien, la técnica operatoria es la misma que la anterior. Cebamos el arco como cuando vamos a empalmar y hacemos un movimiento en zigzag, que puede ser zigzag o semicírculo o recto. Los 3 movimientos normales que aprovechamos para soldar en cualquier posición de una pasada ancha. Normalmente con la posición, en esta posición empleamos bien el semicírculo o zigzag y es suficiente. Quizás el más apropiado sea el semicírculo. Ligero semicírculo o bien incluso hasta recta con escalón en cada parada de los laterales de cada cordón. Lo mismo que dijimos en la posición vertical ascendente, lo mismo. Vamos a pararnos y nos vamos a comer de cada cordón aproximadamente un tercio. De un tercio a la mitad, con el fin de que el material no nos quede mordido en ese cordón y recarguemos, puesto que el movimiento es lento por el centro y parándonos en las 2 esquinas de cada cordón. Los empalmes exactamente igual. Puesto que se trata de una pasada ancha, emplearemos la técnica de calentamiento de arco largo previamente que el cráter final, puesto que es ancho. Hemos limpiado, hemos picado la escoria, cebaremos el arco, caerán las primeras gotas y cuando el arco salte con fuerza, enfocamos y empezamos exactamente igual que hemos hecho el resto del cordón, parándonos en las 2 esquinas. Y aquí no hay que mover el ángulo, puesto que el ángulo más adecuado es este, y además que la parte del cráter nos va a quedar con una inclinación parecida a la del electrodo. Por lo tanto, no tenemos que modificar absolutamente nada, simplemente calentar con arco largo en un lateral del cráter y seguir hasta el otro cordón, pararnos, volver, pararnos y empezar con el movimiento habitual, si tenemos media luna o zigzag o salto en la esquina, recto con salto. En fin, es una práctica que nos va a servir siempre pues para cuando realicemos o bien unos recargues de soldadura bajo techo, o bien un ángulo interior o un ángulo exterior, o cualquier práctica que requiera un recargue de varios cordones, que pueden ser 3, 4, 5, etc. Hay veces que empleamos también la técnica de hacer un recargue por cordones estrechos, pero eso es cuando queremos que la pieza se caliente poco y cuando tampoco tiene mucha importancia el que quede algún pequeño surco o algún otro problema. La ventaja que tenemos en la pasada ancha es que el cordón queda más regular, y puesto que es un cordón en una pasada más o menos de 30 o 35 milímetros o superior, pues no dejaremos alguna vez huella más que en los 2 laterales. Y sin embargo, si hacemos 4, 5 o 6 cordones para conseguir esa anchura, pues tendremos más problemas
de los habituales y, lógicamente, más surcos y más mordeduras. Soldadura de recargue por pasadas anchas bajo techo. La posición del electrodo, como hemos explicado anteriormente, es de unos 85 grados en sentido de avance y de 90 grados a ambos lados del electrodo con respecto al plano de la chapa. Iniciamos la soldadura con un movimiento transversal en zigzag o media luna, parándonos en las esquinas aproximadamente a 1/3 de cada cordón depositado anteriormente. Y por supuesto llevamos la técnica de depositado capa a capa. Nos pararemos por igual en ambos laterales del cordón para recargar por igual. Vemos ahí un trocito de cordón recientemente realizado y podemos comprobar que hay una pequeña falta de material en el centro del cordón. Eso nos indica que tenemos que ir un poquito más despacio por el propio centro del cordón de soldadura. O sea, en definitiva, que hemos corrido un poquito de más. Nos paramos bien en ambas esquinas para así que no salgan entalladuras o muescas en los laterales del cordón. El empalme, como siempre, lo hemos realizado con arco largo, calentando el cráter del cordón y, lógicamente, remontándonos por toda la longitud de dicho cráter, que en este caso es una capa de la pasada ancha. Vamos depositando capa a capa y cada trozo de cordón iremos corrigiendo errores, analizándolos para ver qué ha podido ocasionar tal o cual defecto. Vemos ahí el material en estado incandescente y picamos la escoria para ver el aspecto del cordón. El aspecto del cordón es bueno y el empalme ha salido excelente. Lo único que ya decimos que hay una pequeña falta de material en el centro que es bastante general. Quiere decir que suele pasar muy a menudo este pequeño defecto, que no tiene la menor importancia, puesto que lo que importa es que el material haya quedado bien fundido. Pero ya digo que si nos paramos a pensar un poquito, analizando la situación, veremos que ha sido consecuencia de que en el centro nos paramos poco tiempo. Ahora está corrigiendo este defecto, parándose un poquito más en la zona central. Aunque ya digo que ese defecto no revierte el menor riesgo, ya que la soldadura estaba muy bien realizada y bien fundida. Echamos capa a capa, procurando que no se nos adelante la escoria, que nos produciría, lógicamente, una inclusión de escoria en el material. Pero vemos que los propósitos es una cosa y el soldador tiene otras cosas en mente, que es hacer el ejercicio rápidamente. Hemos empezado corrigiendo ese pequeño defecto, pero bueno, lo importante es que no hay ninguna inclusión de escoria. Si queremos que las esquinas queden a la perfección, deberemos hacer con un juego de muñecas enfocando a cada parte del cordón, vamos a decir, más directamente con el electrodo. O sea que giraremos en ese caso la muñeca hacia la izquierda o hacia la derecha de cada cordón. El ángulo es tan pequeño que posiblemente no llegue ni a 1 grado
por lo que lógicamente es un poco despreciable. Ya digo que simplemente es una pequeña inclinación o juego de muñecas hacia el cordón de la izquierda o de la derecha. Conviene siempre dejar un poquito más la escoria que se solidifique para evitar que salga con dificultad. Ya digo que el cordón está quedando francamente bien. Sabemos que por gravedad tenderá a descolgarse en algunas zonas y lo normal es que sea donde tenemos una gran concentración de calor. Volvemos a picar la escoria y volvemos a ver el siguiente trozo de de cordón que queda muy bien fundido. Empalmamos con arco largo y seguimos con la misma tónica, depositando el material capa a capa. Enfocamos bien a ese cordón, pero ahí en la derecha deberíamos girar un poquito el electrodo, o sea, la muñeca, mejor dicho, para enfocar mejor con el electrodo en el cordón de la derecha. Al de la izquierda llegamos con la perfección, pero al de la derecha llegamos con la posición un poquito inclinada, o más bien recto, puesto que la posición que estamos viendo ahora, lógicamente, no es que lleve esa posición el soldador, sino que es la resultante de que tenemos enfocando la cámara a la izquierda. Por lo tanto, es un defecto, o un efecto, óptico. El electrodo lo está llevando prácticamente vertical en ambos lados y a unos 85 grados en sentido de avance. Ahora efectivamente ya ha corregido el defecto central y no obstante vemos que el cordón es sano y bien realizado. Con eso sería más que suficiente. Sacando cordones así, ya vemos que ya no es el defecto, vamos a decir, que teníamos en un principio. En un principio había un mayor descolgamiento porque lógicamente se concentraba el calor en un mismo punto. Cepillamos bien el resto de espacios para realizar el siguiente tramo de cordón. No hay en ningún empalme, dense cuenta, ha habido problemas de inclusiones de escoria. Se ha podido alguna vez quedar un poquitín más o menos corto en el empalme, porque ha corrido algo, pero nunca ha llegado a producirse una inclusión de escoria, que es un